La ley de medios fue en verdad la secuencia de esa decisión. Y también en esto es necesario hacer algunos números que yo sé que aburren, a mí mismo me aburren, pero me parece que algunos, repito, tienen un carácter de emblema pedagógico que no debe olvidarse. Cuando hablamos de quiénes son los dueños de los medios en la Argentina, en un hecho que reconoce casi ningún antecedente en el mundo, porque si por ejemplo uno ve lo que es la ley antitrust en los Estados Unidos, entiende que jamás esto podría ocurrir en el propio centro del imperio. Estamos hablando de que de 292 licencias de radio y televisión que hay en la Argentina, licencias madre, ¿sí? Es decir, no con el agregado de lo que son las repetidoras, las bajadas de satélite, digo, las cadenas, estamos hablando de que más del 70% de esas licencias son del Grupo Clarín. Y cuando estamos hablando de por qué la resistencia del grupo, con todo lo que significó lo que conocimos en torno de esa batalla, y cuando estamos hablando de por qué no se termina de aplicar la ley que se sancionó, estamos hablando de que, entre otras cosas, por cierto que no la única, también de estos eventualmente se puede hablar, estamos hablando de que para comenzar a entregar licencias de radio y TV en términos de los medios que ya están, pero también en términos de los medios que pueden ser, a los nuevos actores sociales, a las nuevas organizaciones sociales, y no solo, también estoy hablando del sector privado. La ley divide en 3/3 cómo se van a adjudicar los canales y las radios. Tercio para el sector estatal, tercio para el sector privado, tercio para el sector público no gubernamental, organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos, cooperativas, etc. Cuando estamos hablando, decía, de por qué no se puede comenzar a pleno ese proceso, estamos hablando de que para empezar a hacer eso, primero Clarín debe desprenderse de aquello que pasó a sobrarle. Y cuando hablamos de esto, hablamos del embarre de cancha a través de tantos jueces amigos, de tantos bufetes poderosos, que están impidiendo que esto suceda. De esto estamos hablando cuando hablamos de que la batalla es mediática. Lo que nadie imaginó es que de manera ocultada esto comenzó a generar en el abajo social, en el subterráneo social, yo preferiría decir, atándome de aquello de que la opinión pública es la suma de las opiniones que se publican, empezó a ocurrir en aquello que eran las opiniones no publicadas, un reverdecer de la, quizás utopía sea una palabra demasiado maximalista, pero sí empezó a ver entre vastos sectores juveniles, sobre todo, un reverdecer, vuelvo a usar la palabra, de la importancia del peso de la política frente a los actores económicos. Por primera vez en mucho tiempo, la política tenía algo que decir frente a los dueños de la economía. Los dueños de la economía no eran los únicos que determinaban la política. Y tan subterráneamente circulaba eso, que hubo dos episodios, sin duda sorpresivos también, que mostraron hasta qué punto hubo esas maniobras de ocultamiento. En realidad maniobras es una palabra que queda muy chica, hubo esa operación, esa decisión institucional de ocultamiento. El Bicentenario, los festejos por el Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner.
Tampoco en ninguno de los dos casos, incluyendo la organización del desfile popular frente al féretro de Kirchner por parte de Fuerza Bruta, como dijo la íncrita dirigente del campo, nadie tampoco esperaba eso. ¿Y por qué no lo esperaba? Porque no estaba publicado, porque no estaba dicho, por aquello de la mierda oficialista, porque solo había la historia que nos querían contar. Ese fue, yo creo, también un antes y un después, por lo menos otra palabra que voy a usar, desde lo emblemático. Ese fue también un antes y un después a propósito de que los medios no son todopoderosos, y no solo que no lo son, sino que son derrotables. Para seguir con algún número, Clarín se ha caído en su venta 100.000 ejemplares. Y otro tanto ha ocurrido con las visitas a su sitio. Quiero decir que nada de todo esto que estoy diciendo supone a la vez tener el chiquitaje de mira intelectual de suponer que la política, que la coyuntura, que el futuro se agota en una guerra contra Clarín. No se trata de eso. Se trata simplemente de mostrar al tema como eferente de lo que ha sido una batalla política que, repito también, ha reinstalado el valor de la política en la vida argentina. Uno podría decir, además, que esto es muy emblemático. Lo charlaba hoy con una colega, antes de venir para acá, en torno de qué hablamos cuando hablamos de clase dominante en la Argentina, de cómo es difícil hablar a la vez de clase dirigente, que no es lo mismo. Porque esta guerra ya casi enceguecida del Grupo Clarín, el grupo de comunicación más poderoso de la Argentina, expresa, de algún modo que no es menor, las características de esa clase. Contrariamente a lo que muchos puedan suponer, muy buena parte del establishment, del poder económico en definitiva, no solo que está conforme con este gobierno porque la levanta en pala, van a votar a Cristina Fernández. Se acaba de hacer, que esto era lo que veía hoy con una colega, en Salta, el precoloquio de IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo Empresario de la Argentina. La crema del poder económico local. La encuestadora Poliarquía, que no se puede decir, más bien podría decirse lo contrario, que guarda mayores simpatías con este gobierno, efectuó un relevamiento entre los centenares de asistentes a ese precoloquio, y el resultado ha sido un 60% de imagen positiva de la presidenta y un 50% de intención de voto en ese ámbito. Porque en verdad hay una parte de ese establishment que no quiere más helicópteros. Porque hay una parte de ese establishment que necesita ser comandado, más allá de que no le pueda ser simpática una administración gubernamental en particular. Y sin embargo, esta paradoja de que el medio de comunicación, los medios de comunicación, gráficos, radiofónicos, televisivos, que más expresan al pensamiento del poder concentrado de Argentina, están en una guerra desatada en contra de sus propios intereses. Lo cual, insisto, revela el carácter, hasta en algún caso bizarro,
de lo que es la prensa argentina, la prensa denominada hegemónica argentina, en comparación con lo que uno podría llamar los cuadros de la derecha. ¿Dónde están los cuadros de la derecha en este país? Aguinis es el cuadro de la derecha de este país. El rabino Berman es el cuadro de la derecha de este país. Digo, para empezar a derrumbar mitos, perdón, sonó demasiado presuntuoso. Para comenzar a tener más claro que se puede, que no son invencibles, que tienen graves fallas como clase, y que es por esas mismas fallas como clase, por donde se ha colado esto que podemos llamar un modelo más inclusivo, con la mirada más puesta en el patio trasero que en el imperio. Bueno, esto aún así les molesta mucho, pero está claro que por las grietas de ellos mismos es que se ha podido colar este escenario. Y en función de eso, porque ojo que la lucha nunca se termina, la lucha siempre es por el poder, estamos a la víspera de asistir, y con esto voy cerrando, a un escenario, repito, de profundización de la ofensiva mediática, hasta un punto en que, como decía hoy a la mañana en la radio, parecerá un juego de niños lo que hemos vivido. Parecerá un juego de niños. Esta semana, también lo decía hoy en la radio, para sorpresa de uno mismo, han podido leerse en las propias páginas de Clarín, con las firmas de sus periodistas más reconocidos, también ha ocurrido en La Nación y en otros medios, que finalmente Néstor Kirchner era alguien político, sensato y buen pagador de sus amigos. Y no esta traidora que ha venido con un látigo bruto a llevarse por delante a los varones del conurbano, a Daniel Scioli y a toda la familia. La portada de la revista Noticias, la tapa en verdad, que no sé si está en la calle o saldrá mañana, sugiriendo, con la característica de venta de humo que caracteriza la editorial Perfil, sugiriendo que son pareja la presidenta y Amado Gurú, da simplemente la pauta, bizarramente, en una de las acepciones de la palabra bizarro, de lo que se viene. Si es que, como lo parece indicar el cierre de las listas electorales, hay lo que efectivamente algunos llaman profundización del modelo, otros llaman redoble hacia izquierda y otros, no sé si apresuradamente, se permiten llamar ya cristinismo. Hoy también citaba en la radio un título de Barcelona, que claramente en el periodismo gráfico lo más serio que se publica en este país, con excepción de que está siendo superada por Clarín en cuanto a la cauticidad, digamos. Un título que fue de una perfección semántica maravillosa, ¿no? Clarín y La Nación muestran su fastidio porque el kirchnerismo llenó de kirchneristas las listas kirchneristas. Más allá del chascarrillo, digo, me parece, otra vez voy a decirlo, emblemático en torno de aquello que se viene. Siendo que, y me parece estar hablando en rigor de verdad al decir esto, no hay alternativa a que la jefatura opositora siga siendo la mediática. Por lo tanto, les sugiero desde dentro de los medios, no sé si también esto suena un tanto presuntuoso, que estén preparados
porque el caso Joclender, el INADI, Ricardo Jaime, y todos los vectores, en muchos casos, por cierto, que no solo verosímiles, sino veraces, que afectan al kirchnerismo, repito, van a parecer un juego de niños al lado de lo que van a expresar los medios que son la jefatura de la oposición. Aún así, y por eso me marqué los ítems para no olvidarme de ninguno, si hay algo que ha quedado demostrado es que en la medida en que haya convicción en un rumbo y en la medida en que la gente entienda que esto que le pasa es lo mejor que le puede pasar, otra vez, la historia va a demostrar que no hay ni varones del conurbano, ni establishment, ni periodismo salvaje que valga. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes.